Seguramente has visto miles de aves a lo largo de tu vida. En tu jardín, en el parque, saltando por la acera o cantando en los árboles. Y sin embargo, es muy probable que casi nunca hayas visto un pájaro muerto, ni tirado en el césped, ni sobre una rama, en ninguna parte. ¿Dónde están todos? Las aves mueren todos los días, y hablamos de millones de ellas, ya sea por enfermedades, depredadores, vejez, falta de alimento o simples accidentes. Para que te hagas una idea, la tasa de mortalidad de las aves silvestres es escandalosamente alta, estimando los estudios que alrededor del 50% de los pájaros cantores perecen en su primer año de vida. Es decir, por cada cardenal que diste comiendo en tu comedero esta mañana, las estadísticas dictan que la mitad de sus hermanos de la nidada del año pasado ya no están en este mundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde demonios están los cuerpos? Y créeme, no es una duda menor. De hecho, esta es una de las preguntas que más nos hacen a los que nos dedicamos a la ornitología, y te aseguro que la respuesta es mucho más específica y extraña de lo que la mayoría imagina. Bienvenidos a Susurrador de Pájaros. Suscríbete antes de irte, porque lo que estás a punto de aprender cambiará por completo tu forma de ver la ausencia de algo que has estado notando toda tu vida, incluso sin saber que lo estabas notando. Hoy vamos a profundizar a fondo en la razón por la que casi nunca te topas con cadáveres de aves. Exploraremos qué sucede exactamente en esas últimas horas y minutos de la vida de un pájaro y a dónde van a parar sus cuerpos. Quédate hasta el final del vídeo porque lo último que vamos a tratar involucra un comportamiento que los investigadores han documentado hace muy poco, el cual sugiere que ciertas especies de aves podrían tener algo sorprendentemente parecido a lo que nosotros llamaríamos conciencia de la muerte. Empecemos con algunas cifras puras, porque la magnitud de este misterio es bastante mayor de lo que la gente suele comprender. Solo Norteamérica alberga aproximadamente unos 7.500 millones de aves terrestres en cualquier momento dado. Según un estudio súper interesante de 2019, publicado en la prestigiosa revista Science, la tasa de mortalidad anual para los pájaros cantores adultos promedia entre un 40 y un 60%, dependiendo de la especie. Eso significa que, en un año cualquiera, mueren entre 3.000 y 4.500 millones de aves únicamente en América del Norte. De 3.000 a 4.500 millones. Si tan solo una pequeña fracción de esos cuerpos permaneciera visible por más de un par de horas, estaríamos viendo aves muertas constantemente a nuestro alrededor. Las verías en tu jardín, en tu calle, en cada parque que visitas y en cada sendero que recorres, y sin embargo, eso no ocurre. La probabilidad estadística de que deberías haberte topado con muchos más pájaros muertos de los que realmente has visto es abrumadora. Entonces, ¿qué les está pasando realmente? La respuesta tiene varias aristas, y la primera de ellas es la más directa. Las aves simplemente no mueren donde tú estás mirando. Cuando un ave se encuentra enferma, herida o entrando en las etapas finales de su vida por culpa de la edad o alguna patología, su comportamiento cambia de maneras muy, pero muy específicas. La investigación sobre el comportamiento aviar durante enfermedades terminales, documentada en estudios que abarcan desde el virus del Nilo Occidental hasta la influenza aviar, demuestra que los pájaros enfermos se vuelven letárgicos, se desorientan y, lo que es más crucial, buscan refugio desesperadamente. Un pájaro sano y fuerte opera en espacios abiertos o semiabiertos, lugares donde puede ver venir a los depredadores y escapar a toda velocidad. Sin embargo, un ave que sabe
De la manera instintiva en que las aves saben estas cosas, que está comprometida, que no puede volar bien ni reaccionar con agilidad, se retira a la cobertura más densa que logre encontrar. Hablamos de maleza espesa, el interior profundo de un arbusto, vegetación densa al ras del suelo, hierba alta o la base de un seto. Lugares donde es menos probable que un depredador la detecte y donde, si finalmente muere, el cuerpo quedará completamente oculto a la vista. Ojo, este comportamiento no es una estrategia consciente de la manera en que los humanos planeamos las cosas. Es una respuesta instintiva a una amenaza inminente. Un pájaro que no puede escapar de un depredador de manera efectiva opta por esconderse. Y ese mismo lugar donde se esconde para evitar ser cazado en sus horas finales es exactamente el mismo lugar que oculta su cuerpo una vez que fallece. Por este motivo es que rara vez ves aves muertas en espacios abiertos. Sencillamente no están muriendo a la intemperie. Están muriendo en esos rincones donde nunca miras, en lugares hacia los que tu vista no penetra, como la maleza y la vegetación densa por la que pasas caminando todos los días sin siquiera echar un segundo vistazo. Te aseguro que si te tomaras el tiempo de apartar las ramas en la base de cada arbusto descuidado de tu vecindario, encontrarías muchísimos más cadáveres de pájaros. Pero seamos honestos, no lo haces. Nadie lo hace. Por lo tanto, los cuerpos permanecen escondidos, no porque alguien los haya limpiado o retirado, sino porque, para empezar, nunca estuvieron a la vista. Ahora bien, el ocultamiento por sí solo no explica esta ausencia casi total, porque incluso en aquellos sitios donde las aves sí mueren en áreas expuestas, como en el césped de una casa, en entradas de autos o en las aceras, los cuerpos desaparecen a una velocidad impresionante. Las investigaciones sobre la eficiencia de los carroñeros, especialmente los estudios centrados en la mortalidad de aves en zonas urbanas y suburbanas, revelan que el tiempo promedio que un pequeño cadáver de ave permanece visible en un área con poblaciones activas de carroñeros es de entre apenas 30 minutos y 4 horas. De 30 minutos a 4 horas, nada más. Si el ave muere durante la noche, cosa que le pasa a muchos pájaros enfermos debido a que es en la oscuridad cuando su metabolismo comprometido ya no puede mantener la temperatura corporal, el cuerpo casi siempre desaparece antes de que tú siquiera te despiertes. Los carroñeros encargados de remover estos restos de aves no son los que la mayoría de la gente imagina en su cabeza. Olvídate de buscar buitres volando en círculos o coyotes arrastrando a un pobre cardenal. Nos referimos a carroñeros muchísimo más pequeños y extremadamente comunes. Hormigas, escarabajos, moscas y un montón de otros insectos comienzan a trabajar en el cadáver de un pájaro a los pocos minutos del deceso si el clima es cálido. De hecho, un solo cadáver puede quedar completamente despojado de tejidos blandos por la incansable actividad de los insectos en cuestión de horas si las condiciones son las adecuadas. Sin embargo, la remoción más rápida y completa ocurre gracias a carroñeros vertebrados en los que casi nadie piensa como si fueran limpiadores de la naturaleza. Los gatos domésticos son unos de los removedores de cadáveres de aves más implacables y eficientes en las áreas urbanas y suburbanas. Un estudio publicado en la revista Nature Communications arrojó el dato escalofriante de que los gatos domésticos, que deambulan libremente por Estados Unidos, matan entre 1.300 y 4.000 millones de aves al año. Pero atención, porque los meninos no solo cazan aves vivas, también son excelentes carroñeros. Un pájaro muerto o agonizando en el suelo representa una comida gratis y súper fácil para ellos.
Y como los gatos patrullan sus territorios con enorme regularidad, a menudo lo hacen amparados en la oscuridad de la noche cuando tú no estás mirando. Si un gato se topa con un ave muerta en tu jardín a las 3 de la madrugada, se la llevará sin dudarlo. Para cuando te despiertas por la mañana, el pájaro ya no está allí. Tú nunca supiste siquiera que estuvo ahí. Luego tenemos a los mapaches, zarigüeyas, zorrillos y zorros, todos ellos muy habituales en las zonas suburbanas y cada vez más presentes en las grandes ciudades. Son carroñeros oportunistas por excelencia. A ellos no les importa en lo absoluto que el ave esté recién muerta. Se llevarán un cadáver en cualquier etapa de descomposición. Los cuervos, que son aves poseedoras de una inteligencia asombrosa y que escanean constantemente sus territorios en busca de comida, también se llevan pájaros muertos. Los arrendajos azules, que son omnívoros y muy oportunistas, no dudan en actuar como carroñeros. Hasta las ardillas, a las que solemos imaginar exclusivamente como simpáticas devoradoras de nueces, consumen cadáveres de aves para obtener proteínas, en especial durante el crudo invierno cuando cualquier otro alimento escasea. La eficacia de estas redes de carroñeros para hacer desaparecer pequeños cadáveres es de un nivel tan altísimo que nosotros, los investigadores que estudiamos la mortalidad aviar, solemos tener que revisar los lugares de estudio varias veces al día solo para poder documentar las muertes antes de que se esfume toda la evidencia. Pero hay una tercera parte en todo este asunto que resulta un poco menos intuitiva y bastante más inquietante. Algunas aves no dejan un cuerpo atrás, simple y llanamente porque son consumidas incluso antes de morir. La depredación es una de las principales causas de muerte entre las aves silvestres, y la depredación, por definición, no suele dejar un cadáver visible en un lugar donde pudieras encontrarlo. Si un gavilán americano atrapa a un carbonero en pleno vuelo, no va a quedar ningún cuerpo tirado en el suelo. El gavilán lo traslada hacia una percha segura, lo consume ahí mismo y luego arroja las partes indigestas, como huesos y plumas, en una ubicación muy lejana a los sitios por donde sueles caminar. Supongamos que un gavilán de Cooper atrapa a una paloma huilota justo ahí en tu comedero. A lo sumo, vas a ver una explosión repentina de plumas. Para el momento en que sales de tu casa a revisar qué pasó, el gavilán ya se ha esfumado, y la paloma también. Lo único que queda como testimonio son unas pocas plumas esparcidas por el césped, y en cuestión de una hora, esas plumas se las lleva el viento o son recolectadas por otras aves para utilizarlas como material para sus nidos. La evidencia física de la muerte desaparece casi a la misma velocidad a la que ocurrió el suceso. Y los búhos, déjame decirte, son todavía más eficientes en esto. Un majestuoso búho cornudo o un tecolote cazando, amparado en la noche, toma un pajarillo dormido directamente de su lugar de descanso. La caza transcurre en la más absoluta oscuridad. El búho se traga al ave entera o en grandes pedazos, y horas más tarde regurgita una egagrópila, una bola que contiene las partes no digeribles, a menudo a kilómetros de distancia del lugar del ataque. Tú jamás ves al ave y nunca llegas a presenciar el evento de depredación. La única prueba real de que algo ocurrió es esa pequeña egagrópila tirada en el suelo debajo de un árbol distante. Y a menos que tengas el ojo entrenado y sepas exactamente qué estás mirando, pasarás caminando por al lado sin siquiera notarla. Los depredadores mamíferos, como los gatos, los zorros o las comadrejas, hacen exactamente lo mismo. Atrapan al ave y se la llevan para consumirla en otro lugar. La escena del deceso queda impoluta gracias a los propios hábitos de comportamiento de estos depredadores. Sencillamente no queda rastro de un cuerpo. Entonces, cuando combinas todos estos fascinantes factores, el ocultamiento instintivo que realiza el ave moribunda,
La rapidísima acción de los carroñeros sobre cualquier cadáver expuesto y el consumo mediante depredación que no deja restos en lugares visibles, la probabilidad estadística de que te encuentres con un pájaro muerto cae de manera drástica. Tendrías que tener la tremenda coincidencia de estar en el lugar exacto, un sitio donde un ave murió al descubierto, y en el momento preciso. Esa pequeña y estrecha ventana de tiempo entre la muerte del animal y la llegada de los carroñeros, y además, tendría que ser en un lugar que realmente observes con detenimiento, no debajo de unos matorrales o en la cubierta densa. Esa combinación de factores es extremadamente rara. Por eso, tu percepción de que nunca ves aves muertas es, de hecho, totalmente acertada. No las ves, pero no porque no estén muriendo a montones, sino porque todos los procesos ecológicos que ocurren tras la muerte están perfectamente optimizados por la naturaleza para eliminar la evidencia a toda velocidad. Ahora, entremos en la parte de este tema que se vuelve un tanto incómoda. La cuestión de si las aves tienen alguna clase de conciencia sobre su propia muerte o sobre la muerte de otros miembros de su especie. Durante muchísimo tiempo, la asunción clásica en la ornitología era que las aves no poseían el concepto de la muerte, que carecían por completo de la arquitectura cognitiva necesaria para lograr entender la mortalidad como un concepto abstracto. Pero las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 15 años han empezado a complicar bastante esa suposición, en especial cuando hablamos de la familia de los córvidos, los cuervos, las cornejas, los arrendajos y las urracas. En el año 2015, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington publicó un estudio que documentó algo totalmente inesperado. Descubrieron que cuando los cuervos se encontraban con el cadáver de otro cuervo, de ninguna manera lo ignoraban. En su lugar, se reunían. Múltiples individuos llegaban a la escena al ver a un cuervo muerto, a veces juntándose por docenas, y se involucraban en lo que los científicos denominaron un comportamiento de acoso o alboroto. Empezaban a vocalizar fuertemente, volaban en círculos alrededor del cuerpo, aterrizaban muy cerca de él y se quedaban en la zona por períodos bastante prolongados, a veces entre 15 y 20 minutos o incluso mucho más tiempo. Este patrón de comportamiento era muy consistente. Sucedía a través de distintas poblaciones de cuervos, y lo más loco es que no estaba dirigido hacia un depredador. Los cuervos no estaban acosando a una amenaza viva. Estaban reaccionando específicamente ante el cuervo fallecido. Lo que hizo que esto fuera todavía más impactante fue lo que ocurría después. Los investigadores pusieron a prueba si los cuervos regresarían a los lugares donde se habían encontrado con sus congéneres muertos. Y descubrieron que no lo hacían. Aquellos cuervos que habían participado en uno de estos eventos grupales alrededor de un cadáver evitaban activamente esa ubicación durante semanas. Aunque el sitio se encontrara dentro de su propio territorio e incluso si había comida abundante disponible allí, la presencia de un cuervo muerto había marcado irremediablemente ese lugar como peligroso en la mente de los cuervos vivos. Habían aprendido una lección a partir de esa muerte. Básicamente habían actualizado su evaluación de amenazas respecto a ese espacio en particular. Ojo, esto no es una prueba definitiva de que los cuervos entiendan la muerte en el profundo sentido filosófico en que lo hacemos los humanos, pero sí que es una evidencia tremenda de que reconocen a los suyos muertos como algo sumamente significativo, que responden a la muerte con conductas repetidas y específicas y que esa experiencia de toparse con un individuo muerto altera su comportamiento futuro. Eso no es poca cosa. Otras especies de córvidos muestran actitudes muy similares. Se ha observado a las urracas llevando ramitas o hierba para cubrir los cuerpos de otras urracas fallecidas, una conducta que, desde el punto de vista biológico, no tiene ninguna función de supervivencia obvia y que a los ojos de los humanos
se parece sorprendentemente a un ritual de luto o un entierro. Según investigaciones de la Universidad de California, Davis, la chara californiana dejará de almacenar comida y aumentará drásticamente sus llamados de alarma cuando hay otra chara muerta cerca. Estas conductas sugieren un estado de vigilancia extrema y una clara comunicación social sobre el deceso. Ahora, si estos actos deberían ser calificados como funerales, duelo o rituales sagrados, es una cuestión con la que los científicos son súper cuidadosos. Esos términos conllevan un peso emocional y cultural muy humano que quizá no se aplique a los animales. Pero lo que no se pone en duda bajo ninguna circunstancia es que estas aves están haciendo algo palpable. No están ignorando la muerte para nada. Están respondiendo a ella de formas consistentes, coordinadas socialmente y complejas a nivel conductual. En el caso de la mayoría de los pájaros cantores más pequeños, la evidencia sobre esta conciencia de la mortalidad es bastante más tenue. Existen reportes anecdóticos de cardenales o petirrojos que se quedan cerca de su pareja muerta durante horas, llamando sin cesar, regresando repetidamente y comportándose de maneras que sugieren una profunda angustia. Sin embargo, los reportes anecdóticos no califican como evidencia científica robusta. Y es que esos comportamientos podrían explicarse por otros factores biológicos, como la simple defensa territorial, cierta confusión temporal o un comportamiento de emparejamiento prolongado que aún no se ha actualizado para asimilar la ausencia definitiva del compañero. Lo que sí está bastante claro es que la mayoría de los pequeños pájaros cantores no participan en este tipo de respuestas grupales frente a sus muertos de la manera tan asombrosa en que sí lo hacen los córvidos. Si esto refleja una diferencia cognitiva profunda, una estructura social distinta, o sencillamente se debe a la cantidad de valiosa energía que un pájaro pequeño puede permitirse gastar en comportamientos que no garantizan su supervivencia directa, es una pregunta que todavía sigue abierta en el mundo científico. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de todo lo que te he contado. La ausencia de pájaros muertos en tu experiencia cotidiana no es ningún accidente de la matriz. Es el resultado maravilloso de varias estrategias evolutivas superpuestas. La evasión de depredadores que empuja a las aves agonizantes a ocultarse, la brutal eficiencia de los carroñeros que hace desaparecer los cadáveres expuestos en cuestión de horas, y la misma depredación activa que consume a las aves antes de que sus cuerpos puedan siquiera quedar a la vista. Esa gran pregunta de ¿a dónde van a parar los pájaros muertos? Tiene, como ves, una respuesta muy específica y observable. Van hacia la cubierta más densa. Terminan en los estómagos de los carroñeros oportunistas, pasan a las garras y los picos de los depredadores cazadores. Son procesados velozmente por insectos, por bacterias y por exactamente los mismos sistemas de descomposición implacables que se encargan de cualquier otro organismo sin vida en la Tierra. Desaparecen, no por arte de magia, ni por un misterio sin resolver, sino por pura y dura ecología. Y, sin embargo, para algunas especies increíbles, podría estar sucediendo algo que va mucho más allá. Un reconocimiento, una respuesta sentida. Un comportamiento que sugiere que la muerte no solo es procesada como una simple ausencia física, sino más bien como una presencia imponente. La presencia de algo importante que otras aves logran notar, alrededor del cual se congregan y que, por si fuera poco, recuerdan. La próxima vez que salgas a caminar por tu jardín, y pienses en lo extrañísimo que resulta el hecho de no ver nunca aves muertas a tu alrededor, ya sabrás el porqué. Están ahí,
Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que simplemente no estás buscando en los lugares correctos ni en los momentos adecuados. Y los sistemas naturales encargados de removerlos operan con una rapidez y eficiencia que superan con creces tu capacidad para notarlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te has encontrado con un pájaro muerto? ¿Dónde estaba y de qué especie crees que era? ¿Cuánto tiempo te parece que llevaba ahí? Quiero leer sus historias. Siempre los leo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y, por favor, no olvides suscribirte al canal de Susurrador de Pájaros para más contenido increíble como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos fascinantes misterios de la naturaleza.